Bien, seguimos acá en la columna NOA y ya estamos con otra invitada, en este caso Susana Copa, es actriz, también directora de obra de teatro, en este caso está preparando el estreno de Los secretos de las sombras. Sí, sí, Bueno, ¿qué Edgar. tal, Susana? Muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos por tu invitación. Bueno, comentame de qué se trata esta obra para que nuestro televidente, nuestro público, se interiorice un poquito y pueda participar. Bueno, estrenamos este viernes 14 a las 21:30 en el Salón Auditorium, Los secretos de las sombras. O sea que me Eh, quedé pensando en el título, ¿no? sí, es interesante. Yo también la elegí. No, no solamente por el título, sino cuando leí la novela. La novela es de Maya Rí, una autora salteña. La novela se presentó en la Feria del Libro de acá y de Buenos Aires. Y bueno, el título es atractivo, ¿no? Las sombras. ¿Quién no tiene sombras? Los seres humanos, la sociedad. Cuando a veces me preguntan, ¿y las sombras de la sociedad? Yo creo que hay muchas, ¿no? Las sombras es algo oscuro, algo que a veces puede ser secretos, o puede ser la oscuridad, también a veces da miedo, ¿no? La desigualdad, lo que se oculta, lo que no se dice, lo que está invisible. Claro, hay cosas o hay algo que se esconde, siempre Exacto. está en la sombra, Sí, ¿no? O sea, eso es lo que la metáfora, exacto. Es ¿no? bastante amplio la sombra, ¿no? Y bueno, todos los seres humanos Tenemos creo la que sombra, tenemos sombra. Y el inconsciente es una sombra que nos también, claro, acompaña, ¿no? Y también. solamente cuando hacemos conciencia podemos dar a luz esa sombra en nuestra historia personal. Pero esta historia dramática, es un drama, habla no solo de la sombra individual del personaje de Clara, que se encuentra que es una periodista argentina, que se queda en el 2020 en Madrid, no puede viajar y entonces un amigo le presta un departamento. Ella piensa que está sola y de pronto los objetos que ella dejó en un lugar aparecen en otro. Entonces se da cuenta que no está sola, que hay alguien que la acompaña. Y ese alguien comienza a guiarlas por sus sombras para construir su historia personal, aquello que no se hablaba en la familia, por distintas circunstancias, ¿no? A veces nuestros padres, abuelos no nos dicen No nos cuentan algo de la todo, historia, no nos exacto. cuentan toda la historia, ¿Y para qué? A veces para protegernos. claro. O hay algo que queda escondido, que Claro, después nosotros lo descubrimos, exacto. cuando esa persona fallece, descubrimos algún secreto. Ah, por ahí va. Ah, Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contaron de la historia del abuelo, que vinieron de Europa, que vinieron de la guerra? Y entonces hay un cruce entre la historia personal y la historia de la humanidad. o sea, Susana, esto me pasa personalmente, ¿no? Cuando alguien fallece de la familia, siempre queda algún secreto que Sí, uno lo descubre después. sí. Y Eh, eso es una sombra para Puede ser uno. un objeto, puede ser algo, no sé, generalmente un objeto que uno no pregunta Sí, cuando esa persona está con vida, exacto, no sí, pregunta, no averigua, sí. eh, porque dice, bueno, ya lo voy a preguntar o mañana lo preguntaré, pasa los días, después esa persona fallece Así es. y no, quedé en la duda, Ah, muy bien, interpretaste muy bien ¿no? las imágenes. Entonces, Clara, le pasa eso. Eh, encuentra un baúl, empieza a construir esa historia personal a través de fotos, recortes de diarios, y se va enterando también que el abuelo era periodista y que vino huyendo de España porque escribía algunos artículos que no le gustaban al gobierno Al en gobierno ese de turno. momento.
Entonces el abuelo comenzó a ayudar a a los que venían huyendo desde España, desde de la guerra, perseguidos por otros gobiernos que vinieron a Argentina, ¿no? Y también es una historia que nos compete a todos porque todos tenemos... No sé, que te cuento una anécdota Sí. Que me pasó. Yo una vez viajé a Córdoba a cubrir un campeonato de básquetbol y voy a visitar al director del diario en ese momento, Los Principios, Córdoba, y me encuentro que el jefe de redacción de este diario trabajó en Salta. Y me dice, quédate en mi casa. Bueno, me quedo en su casa. Me dice que yo tuve arma la cama ese en mi biblioteca. ¿Para qué? Me dijo, su biblioteca. Yo me empecé a curiosear la biblioteca. A la noche, por supuesto, llegaba la noche, me quedaba 1 hora, 2 horas así, viendo qué libros tenía, qué archivos tenía. Y encuentro un archivo de fotos que él había sido funcionario, periodista funcionario de un gobierno de acá de Salta. Ahí me entero de que él fue funcionario. Bueno, la verdad que fue una experiencia importante, porque me trató muy bien, estuve en su casa varios días, pero yo ya me iba con esa información, quién había sido la persona que me dio lugar para que yo me quede en su casa. Bueno, así pasa un poco con el personaje de Clara, ¿no? Mirá Le prestaron un departamento y ahí comenzó, bueno, también como periodista, ¿no? Esa cosa de tener gran curiosidad, ¿no? Entonces claro, empezó a investigar lo que había, los libros, las cartas, fotos, y así se va enterando de lo que había pasado con su abuelo, con su abuela, con la familia que había venido de España, ¿no? Y sí, es algo como que en general, viste, a todos nos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos raíces europeas y raíces de los pueblos originarios, ¿no? Una mezcla. Entonces, así como ella no conocía la historia de aquellos ancestros, antepasados que estuvieron en Europa, porque en la familia no se hablaba, justamente porque, bueno, tuvieron una historia un poco triste, más que oscura, triste, y eso era como una sombra para ella. Y entonces en ese descubrir su propia historia va haciendo referencia a la historia social, a la historia de la humanidad, no solo, ¿no? Así que de eso se trata Los secretos de la sombra. Bueno, estamos con Susana Copa, directora y actriz. Así es. Bueno, del año pasado que no nos veíamos. Sí. Bueno, ya sabés que podés contar con nosotros para Muchísimas gracias, la promoción, Edgar. difusión de tu actividad artística. Bien. Para nosotros es un placer que estés con nosotros. Igualmente para mí. Vamos a estar, por supuesto, sí, los esperamos. El viernes próximo. El viernes. Y esperamos a tu audiencia, al público en general. Recordemos el título de la obra, Los secretos de la sombra. Sí. El lugar. Auditorium, Dr. Rafael Villagrán, Belgrano 1349. Este viernes 14 a las 21:30. Hay entradas con descuentos para jubilados y estudiantes presentando el carnet. ¿Se va a reponer después la obra esta o es la única presentación? No, la vamos a... Sí, vamos a participar también en el Abril Cultural, ¿no? Ajá, es otra perfecto. propuesta interesante que nos hace Procultura Salta para todos los que estamos en la cultura y en el área de teatro. Sí. Susana, por último, ¿cómo haces para vivir en este tiempo de crisis? En este tiempo de crisis. Oh, qué pregunta.
como todos, ahorro bastante, digamos, trato de no hacer gastos innecesarios. Está difícil. Está difícil. Es difícil, sí. Es muy complicado para la cultura, ¿no? También, digamos, porque es, bueno, este gobierno de motosierra también quiere hacer desaparecer el INT, el Instituto Nacional del Teatro, INCA, Instituto Nacional del Cine, cuando en otros países se festeja, ¿no? Como nos alegró tanto también que en el Oscar ganó un país latinoamericano para la película extranjera, Brasil, ¿no? Un tema interesante también, el tema de la dictadura en Brasil, que se presentó en el Oscar y ganó, y que todo el pueblo festejaba y todo, que hay gran aporte a la cultura, ¿no? Para difundir la cultura de Brasil, la cultura latinoamericana. Nosotros, en nuestro país, es muy difícil, muy difícil, cada vez más difícil. Muy bien, Susana Copa, directora y actriz de Los secretos de las sombras, que se presentará este viernes 14 a partir de las 21, ¿no? 21 y 30 en el Salón Auditorium. Los esperamos. Muchas gracias, Susana. Gracias a vos, Edgar, y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias.